al señor Nicolás Duhovne, ex ministro de Hacienda de Argentina, al señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC y ex ministro de Hacienda de Chile, al señor Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES-UC, y al señor Sergio Ursúa, investigador de CLAPES-UC y profesor de la Universidad de Maryland. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades, tanto del sector público como del sector privado, y a quienes nos acompañan de manera presencial en esta oportunidad, así como también a quienes nos siguen de manera online. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso, a quienes nos siguen de manera online, a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Quisiera en primer lugar agradecer a nombre de CLAPES-UC a todos los presentes, a quienes nos siguen por streaming y muy especialmente al señor Nicolás Duhovne, exministro de Hacienda de Argentina, principal orador de este seminario, y a la señora Mercedes Araoz, profesora de la Universidad del Pacífico y exministra de Hacienda del Perú, panelista en este evento. Agradezco también su participación esta mañana a Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, quien será parte del panel, y a Sergio Ursúa, también miembro de CLAPES-UC, quien moderará el evento. CLAPES-UC busca ser un lugar de encuentro para el análisis y la discusión de ideas y propuestas, siempre con miras al diseño y adopción de buenas políticas públicas, tanto para Chile como para Latinoamérica. Esto porque estamos convencidos, y la evidencia así lo demuestra, que sin buenas políticas públicas los países simplemente no progresan. Una buena política pública requiere de un buen análisis y sustento técnico, pero además, no olvidarlo, de legitimidad política. Un ejemplo de estos dos requisitos es, en el caso chileno, el tema de las AFP. Una buena política, técnicamente bien diseñada, por cierto perfectible, pero que actualmente está deslegitimada. Pero muchas veces una buena política pública también resulta de observar lo que ocurre en otros países, lo que funciona y lo que no funciona. Así aprendemos sobre cómo hacer las cosas bien, pero también sobre cómo no hacerlas. Cuando las cosas salen mal, no repetir el mismo ejemplo. Chile ha sido un ejemplo de políticas exitosas que muchos países han intentado repetir. Este es el caso de la adopción de la regla fiscal en el gobierno de Ricardo Lagos, cuando era director de presupuestos el actual ministro de Hacienda, o la creación de un Banco Central autónomo junto con el retorno a la democracia, que ha sido un éxito para la reducción y el manejo de la inflación, por nombrar un par. Por el contrario, Argentina es un ejemplo que quienes tenemos el privilegio de enseñar a economistas jóvenes solemos usar en nuestra sala de clases para ilustrar cómo un país rico en recursos naturales y con un alto capital humano que hace algo más de un siglo estaba entre los más ricos del mundo, puede terminar con un magro desempeño por no hacer las cosas bien. Recordemos que en 1895 y 1896 Argentina tenía el PIB per cápita más alto del mundo. Con una deuda pública bruta que al 31 de marzo de este año alcanzaba el 86% del producto, de la cual 2/3 es deuda externa, una inflación anualizada o en 12 meses superior al 115% a junio de este año, una pobreza alrededor del 40% y más de 10 tipos de cambio, Argentina enfrenta un escenario económico extremadamente complejo. Quien quiera que gane las próximas elecciones del 22 de octubre, una de las más reñidas y difíciles de predecir hoy día después del resultado de las primarias que vimos hace un pocos días atrás, va a heredar sin duda un país en una muy difícil situación en crisis. ¿Cómo se sale de esta situación? ¿Cómo se puede lograr que Argentina vuelva a ser el país que todo Latinoamérica envidiaba
hace algunas décadas atrás. Esa es la invitación a conversar en este seminario. Para conversar sobre esto nos acompañan 3 exministros de Hacienda de la región, que estoy seguro nos van a ilustrar y van a hacer de esta una conversación extremadamente interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora al señor Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda Argentina, a entregarnos su exposición. Bueno, muy buenos días a todos. Siempre es un placer venir a Chile, país en el que Argentina debe mirarse a la luz de los logros macroeconómicos que han obtenido en las últimas décadas, que son admirables. Tenemos mucho que aprender de lo que ha hecho este país, así que para mí siempre es muy importante venir. En esta ocasión quiero agradecer a la Universidad Católica, a CLAPES, Felipe, a quienes han organizado este seminario, a quienes comparten el panel, moderan, etcétera. Así que muchas gracias a todos y nuevamente un honor y un placer estar visitándolos. Voy a dedicar estos minutos a hablar de algunas cuestiones de largo plazo de la Argentina, porque creo que es importante repasarlas para así luego entrar ya en la discusión acerca de dónde estamos y qué podemos esperar. Creo que todos están esperando un poquito esa discusión, pero creo que tenemos que repasar un poco el punto de partida para llegar con un poco más de elementos a discutir la actual coyuntura. Entonces, vamos a ver si aprendo cómo pasar aquí. No. Bueno, entonces, comenzando con la agenda, un pequeño repaso de algunas cuestiones estructurales de la Argentina. Como ustedes pueden ver, Argentina viene de un pobrísimo desempeño en términos de crecimiento. En la última década la Argentina ha decrecido a un ritmo de 0,7% anual. Si miramos el PIB per cápita, eso compara con un crecimiento de 1,8% para la región. Y por detrás de ese fenómeno lo que tenemos es que la productividad total de los factores de la Argentina, ¿no? ha sufrido un lento pero permanente deterioro en las últimas décadas, y ese es el verdadero fenómeno que está por detrás de la gran caída en los salarios reales que hoy experimenta la Argentina, en la suba en los niveles de pobreza, y en esa discrepancia en lo que ha ocurrido con el aumento de la productividad en el resto del mundo y en la Argentina podemos encontrar buena parte de los problemas que hoy sufren diariamente los argentinos. Por supuesto, lo que ha generado esa caída en la productividad está dado por el entorno macroeconómico y por otras cuestiones estructurales también, como la educación. Argentina ha invertido muy poco en capital físico en los últimos 20 años. No es independiente de esto la ruptura de contratos, el altísimo costo del capital generado por los innumerables defaults en los que hemos incurrido. Pero Argentina ha invertido menos que todas las regiones que podemos ver aquí, en un nivel de 17% de tasa de inversión anual. Realmente la creación de capital físico nuevo ha sido muy, muy baja en la Argentina. Y en términos de capital humano, lo que vemos es que en los 20 años de kirchnerismo que hemos tenido en estas últimas 2 décadas, hay una generación en la cual vemos un marcado deterioro en términos de el alcance de niveles universitarios en relación al total
la población en ese cohorte, rompiendo una tendencia en la cual la Argentina, a pesar de sus dificultades macro, todavía conservaba un nivel de capital humano que se destacaba dentro de la región. Eso hoy ya no es así. Claramente Chile y Perú nos han superado, pero también Brasil, México, y empezamos a mostrar indicadores realmente bastante malos en términos de población con estudios terciarios y universitarios, lo cual, digamos, va a llevar mucho tiempo remontar este deterioro en el stock. Necesitamos mejorar durante muchísimo tiempo el flujo para que este stock se revierta y poder entonces volver a generar una tasa de crecimiento más elevada para la Argentina. Entonces, poca inversión, deterioro en el capital humano, una economía muy cerrada, donde hemos perdido participación en el total de exportaciones mundiales, desde 1% a 0,3%, una tarifa en promedio de importación altísima, pero que por otro lado, en este momento, tapa que este no es el principal problema. El principal problema es que en la Argentina hay N tipos de cambio, hay prohibición de acceder al mercado cambiario para pagar importaciones, trabas para arancelarias, corrupción en el otorgamiento de permisos para importar. Entonces, hoy la Argentina es una de las economías más cerradas del mundo. El mercado de capitales se ha destruido de la mano de gobiernos que han propugnado tasas de interés reales negativas, generando una fenomenal transferencia desde las familias, que son quienes típicamente ahorran en el sistema financiero local, hacia los tomadores de crédito, que típicamente son las empresas, que han obtenido tasas negativas para la inversión, y aún así hemos tenido una inversión bajísima, porque básicamente ha sido generada en base a incentivos insostenibles, como las tasas de interés reales negativas. La estatización de los fondos de pensión en el 2008 fue un golpe dramático para el potencial de crecimiento del mercado de capitales de la Argentina. Sin eso, hoy el tamaño del mercado de capitales de la Argentina sería mucho más profundo, habría mucha liquidez doméstica y la Argentina no hubiera pasado por los sofocones que pasó, por ejemplo, en el gobierno de Macri, cuando en medio de un programa que estaba bajando el déficit fiscal, digamos, la liquidez doméstica era muy baja y tuvimos que recurrir al fondo porque se nos había complicado también el financiamiento voluntario del mercado de capitales internacional. Argentina tiene que resolver la trampa que ha generado el kirchnerismo cuando llevó el gasto público de la Argentina de 25 puntos del PBI a 44 puntos del producto en tan solo 12 años, ¿no? Básicamente subiendo el tamaño del Estado en términos de empleo, aumentando los subsidios, incrementando también el gasto previsional con moratorias que llevaron a un sistema previsional desbalanceado y no fondeado. Entonces hay una masa de incremento en el gasto público que hoy no es sostenible. La Argentina tiene un nivel de gasto cercana a 40 puntos del producto y, digamos, si uno mira en la comparación internacional el tamaño del gasto de la Argentina y lo compara con su nivel de PBI per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo o lo compara a nivel regional, lo que vamos a ver es que hoy la Argentina gasta como los países avanzados, pero entrega bienes públicos de países subdesarrollados y estamos muy alejados de donde deberíamos estar en materia de gasto ajustado por lo que es el PBI de la Argentina, ¿no? Y de hecho la recaudación de impuestos es mucho más baja que esa cifra, con lo cual finalmente o hay que endeudarse o financiarse con emisión monetaria, con impuesto inflacionario, que es el modelo que hoy está implosionando en la Argentina. Argentina ha acumulado déficits fiscales sistemáticamente desde el año 2010. Es el único país de la región, junto con Venezuela, que en ningún año desde 2010 ha tenido superávit primario, ¿no? En ningún año. Este año, con una meta en el programa con el fondo de 1,9,
hoy las cifras apuntan a un 2.8 de superávit, de déficit primario, perdón. Y esto está siendo financiado con emisión monetaria. Y lo que podemos ver en el gráfico de la derecha es el tamaño de la emisión monetaria en términos de producto, en las columnas, pero también los puntitos verdes a la derecha nos muestran cuánto implica ese financiamiento monetario del Banco Central en relación a la base monetaria. Entonces, este año, con un financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro de 180%, bueno, creo que no nos debe extrañar que la inflación vaya a terminar el año en algo muy parecido a 180%. ¿No? Es tan sencillo como eso, que la Argentina tiene que remover el déficit para remover el financiamiento monetario del Banco Central, para poder bajar la inflación. Ese es el gran desafío de la administración que venga. Nosotros en 2016, 17, 18 habíamos ido eliminando el financiamiento monetario del déficit. Ven los puntitos verdes, habíamos llegado a 0 en 2018, ¿no? También de la mano de la gran reducción del déficit primario, que fue 0,4, casi 0 en 2019. En 2019 vuelve el financiamiento monetario en el segundo semestre, después de que el presidente Macri pierde las elecciones, perdemos el acceso a los mercados y ya en ese marco el central tuvo que financiar al Tesoro. Pero aquí está la raíz de la cuestión inflacionaria de la Argentina, no hay que darle mucho más vueltas, no podemos inventar la rueda a los argentinos otra vez. Si uno tiene déficit y encima rompe contratos y se pelea con los mercados, termina financiando el déficit, emitiendo dinero, esa emisión monetaria genera inflación, se genera pobreza, caen los salarios reales. Y la receta de esta administración, ¿cuál ha sido? Bueno, por supuesto, no atacar el déficit, sino poner controles de capitales. Entonces, esos controles de capitales, bueno, generan una brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, de algo así como 100%, y eso, a su vez, genera un montón de conductas del sector privado para tratar de importar más, porque es la manera de hacerse de dólares oficiales, o de exportar menos para no malvender la mercadería, o de sobrefacturar servicios, fletes, repagos de deuda, etc. Y eventualmente eso termina en que uno se queda sin reservas. ¿A dónde ha ido a parar el financiamiento monetario del déficit que vemos en el gráfico de la izquierda, que ahí lo vemos como porcentaje de la base monetaria, es el 180% que les mencionaba? Bueno, ha sido esterilizado por el Banco Central con pasivos remunerados. Entonces, los pasivos remunerados hoy del Banco Central explican 300% de la base monetaria. Básicamente, la base monetaria desaparece, la gente huye del dinero, y todo el dinero que hay en la economía son pasivos remunerados del Banco Central a tasas de interés muy altas, que a su vez generan un déficit cuasi fiscal gigantesco que también retroalimenta la tasa de inflación. Entonces, fíjense en el gráfico de la izquierda cómo ha caído la demanda de dinero, el público se saca los pesos de encima rápidamente, la base monetaria, que en términos de producto andaba entre 10 y 12% del producto, ahora es 5%, y a su vez eso está generando esa caída en la demanda de dinero junto con un aumento en la oferta, un aumento en la tasa de inflación, que cuando lleguemos a fin de año va a estar seguramente por encima del 200% interanual. En ese panorama vivimos hoy los argentinos. Nos hemos quedado sin reservas internacionales. El Banco Central hoy tiene reservas internacionales netas, negativas, por 10.000 millones de dólares. Algo que uno pensaba que no podía ocurrir. Digamos, uno pensaba que cuando se llegaba a 0 había que hacer un cambio en la política económica porque uno tenía 0 reservas internacionales en el Banco Central. Bueno, desafiamos la lógica, la ley de gravedad. El Banco Central utilizó, digamos, pasivos de corto plazo que tiene con el sistema financiero por los encajes legales de los depósitos en dólares, digamos, para seguir vendiendo dólares para sostener su control de cambios y sus políticas insostenibles, con lo cual hoy la situación de fragilidad de la Argentina con reservas negativas es muy, muy grande.
En este marco fuimos a las elecciones, con esta tasa de inflación, con 45% de pobreza, con una economía en recesión, pero sobre todo sin norte, sin esperanza, ¿no? Porque si uno atraviesa por una situación difícil porque está construyendo futuro, porque está ajustando las cuentas públicas, porque tuvo que subir la tasa de interés para reconstruir las reservas, y las reservas están subiendo, y eventualmente se van a ver los frutos de una economía saneada. Pero todo esto ha sido para sostener políticas insostenibles, ¿no? En ese contexto fuimos a las elecciones, y déjenme mostrarles la línea negra que ven aquí. Es un índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad de Itela. Por favor, me avisan cuando tenga que acelerar y me queden 5 minutos, ¿no? Felipe. Y que este índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad de Itela hace ya muchísimos años, tiene la magia de que correlaciona muy bien con los votos que obtiene el oficialismo a lo largo de sus distintas administraciones. Se le hacen preguntas a la población de manera sistemática sobre la capacidad del gobierno de generar bienestar económico, de resolver los problemas, sobre aspectos de corrupción, etcétera, etcétera, y funciona muy bien. Y este número, que predecía que el gobierno tenía que sacar en las elecciones cerca de 24%, funcionó muy bien, porque el gobierno sacó 27%. O sea que sigue funcionando, esta correlación no se ha roto, lo cual nos está diciendo el número que sacó el oficialismo en las elecciones, que fue 27%, no debería sorprendernos. La sorpresa no fue esa, es el número que tenía que sacarse por cómo le estaba yendo en el manejo de la cosa pública. La sorpresa fue la aparición de Javier Milei con su movimiento La Libertad Avanza, que sacó 30% de los votos, colocándose en primer lugar por encima de Juntos por el Cambio, la fuerza política, digamos, de centro, muy consolidada, en la cual competían Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich derrotó en esa primaria y va a ser la candidata a presidente Juntos por el Cambio a Rodríguez Larreta, y el oficialismo con su 27% de los votos. Esto ha sido una implosión política en la Argentina, la aparición de una fuerza, digamos, que no existía y que saca 30% de los votos en la primaria, que suele ser como un gran censo de lo que va a pasar en la general de octubre. Ahora, fíjense cómo era el mapa de Argentina en las últimas 3 primarias presidenciales que tuvimos. En las últimas 3 primarias, la presidencial del 19, la legislativa del 21 y la primaria del 23. En la PASO del 19, cuando Alberto Fernández arrasa y le saca 15 puntos de ventaja a Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio retiene solamente Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires en esa PASO. En la PASO del 2021, donde Juntos por el Cambio gana en buena parte del país, generando la expectativa de que en 2023 iba a ser la alternativa de gobierno al oficialismo, y 2023, donde se pinta de violeta el mapa, y en buena parte del país se impone la fuerza de Javier Milei. Ahora, perdón. ¿Cómo hago para volver para atrás? Un poquito más, un poquito más. Un poquito más para atrás. Bueno, ahí estamos. ¿Qué puede pasar en octubre? Bueno, si miramos lo que ha pasado entre las primarias del 2015 y del 2019, la participación del electorado subió 12% en cantidad de votos en el 2015, 6% en cantidad de votos en 2019, se producen movimientos entre fuerzas también. En 2015, quien subió 27% en cantidad de votos fue Juntos por el Cambio, entre agosto y octubre. Y el peronismo, bueno, sube algo menos que lo que sube el nivel de participación, es decir, cae en el share total. Quiere decir que el voto peronista o kirchnerista va directamente a votar en agosto lo que luego va a votar en octubre.
En 2019 ocurrió algo similar, digamos, gran crecimiento de Juntos por el Cambio y un crecimiento del oficialismo igual o inferior a lo que sube la cantidad de votantes en proporción, ¿no? La novedad aquí es que ha aparecido Javier Milei, porque si yo me guiara por esto diría, bueno, Juntos por el Cambio va a subir muchísimo en octubre, porque ya ha pasado en 2015 y en 2019, pero en 2015 y en 2019 no estaba el movimiento La Libertad Avanza de Javier Milei. Lo que sí sabemos es que, si miramos la experiencia pasada, el oficialismo, el kirchnerismo, es probable que no genere muchos más votos en octubre que en agosto. ¿Cómo quedaría el Congreso si se repitiera el resultado de agosto? Porque donde se eligen los legisladores es en octubre. Si se repitiera el resultado de agosto, bueno, esencialmente el oficialismo, que está pintado en celeste, el peronismo, caería de 46 a 37% en cantidad de miembros de la Cámara Baja, con una marcada mayoría de lo que serían los legisladores de Juntos por el Cambio más La Libertad Avanza. En el Senado el oficialismo cae menos justamente porque en Argentina se elige de a tercios en las provincias y entonces el cambio va a ser menos abrupto, pero también, digamos, la composición, La Libertad Avanza más Juntos por el Cambio podría estar casi en niveles de mayoría en la Cámara. Ahora, ¿qué debemos esperar para adelante? Bueno, está claro que Argentina no tiene reservas, que la situación inflacionaria no da para más. Y en mi opinión, las dos fuerzas que tienen chances de imponerse en las elecciones de octubre son La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Creo que hay algunos factores comunes que que es probable que coincidan en ambos, en eventuales gobiernos de ambas fuerzas. Número uno, la eliminación de buena parte de los controles de capitales para volver a un tipo de cambio único. Es la única manera de que el Banco Central va a poder reconstruir sus reservas internacionales. Número dos, la búsqueda de apoyo de multilaterales, bilaterales, para acompañar el esfuerzo. Número tres, un fuerte ajuste fiscal para eliminar el déficit primario en el año 1, para que el Banco Central pueda dejar de financiar al fisco y así poder bajar la tasa de inflación. Eliminación de las barreras pararancelarias, permisos de importar, permisos para el Banco Central, todas cosas que hizo ya Macri en el año 2015, a excepción de la velocidad del ritmo del ajuste fiscal, que en esta ocasión, dado que el gobierno arranca sin crédito, y en 2015 la Argentina tenía crédito externo, digamos, hay que reemplazarlo con otra velocidad del ajuste fiscal. Y en mi opinión, eso va a ser un factor común tanto a La Libertad Avanza como a Juntos por el Cambio. Debemos esperar que la Argentina el año que viene vaya a equilibrio primario en las cuentas públicas para luego sí poder ir caminando hacia terminar en 2027 con superávit en las cuentas públicas. Creo que la deuda no es un problema si la Argentina avanza en un programa de este tipo. Cuando uno mira la deuda pública en manos del sector privado, el nivel no es elevado. Lo único que hace falta es tener políticas creíbles y sobre todo el deseo de respetar contratos, pero la deuda pública no es elevada y es sostenible, sobre todo en gobiernos que estén caminando hacia el superávit fiscal. Creo que hay amplio espacio para que se puedan reconstruir las reservas, sobre todo porque finalmente va a terminar la sequía, que está terminando, entonces hay un shock positivo en 2024 que viene de la mano de la recomposición de las exportaciones. Y por otro lado hay algunos otros fenómenos que permiten que el esfuerzo de la corrección macroeconómica que hay que hacer en los próximos años pueda ser morigerado y que vienen dados, bueno, aquí tenemos el impacto de la salida de la sequía en las exportaciones,
Pero, digamos, hay algunos factores que vienen de la micro, que, por supuesto, una buena micro nunca salva a una mala macroeconomía, pero si tenemos una buena macroeconomía, esos factores microeconómicos pueden estar ayudando claramente a que se pueda transitar de una manera menos dolorosa el proceso de corrección fiscal. Primero, Vaca Muerta hoy está lanzada y vamos a un incremento muy grande en las exportaciones de petróleo medidas en miles de barriles por día. Digamos, nosotros pensamos que ya en 2025 Argentina va a estar exportando 250.000 barriles diarios de petróleo. Hoy básicamente la Argentina produce lo que consume, pero digamos, como todo lo adicional es saldo exportable. Ahí vamos a tener un fuerte aumento en las exportaciones. En 2031 probablemente estemos exportando 750.000 barriles diarios de petróleo. Lo mismo ocurre con la producción y exportación de gas, y eso cambia totalmente el balance comercial energético. Luego, es muy probable que veamos, si el gobierno avanza con las reformas, un resurgir de la actividad minera en la Argentina, donde hoy la Argentina produce, con la misma geología que Chile, apenas un 6% de lo que produce Chile en términos de minería, y creo que hoy hay un foco muy grande allí, con varios proyectos con ganas de comenzar si la Argentina elimina las principales distorsiones macroeconómicas, por ejemplo, tener un tipo de cambio único. Y por otro lado, tenemos un sector privado que es muy solvente. El sector privado en la Argentina, que se ha ido blindando de las sucesivas crisis, ha generado una posición de activos externos netos de 200.000 millones de dólares, 43 puntos del producto, que son una fuente enorme, eventual, de entrada de capitales, de generación de crédito, si la Argentina se estabiliza y las perspectivas para los argentinos vuelven a ser razonables. Apenas la situación mejora, los argentinos quieren invertir en la Argentina, quieren hacer proyectos. La macro no los ha dejado en los últimos años. Así que paro aquí y les agradezco muchísimo que me hayan escuchado este ratito. Muchas gracias por sus palabras. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por el investigador de CLAPES UC, señor Sergio Urzúa. Los invitamos a ubicarse en los asientos. Hola, buenos días. Nicolás, un gusto tenerte en Santiago, en Chile, por supuesto. Vamos a tener un panel con 3 invitados, ¿cierto? Las reglas de juego son sencillas. Mercedes va a hacer comentarios, va a reaccionar a tu presentación, Nicolás. Luego Felipe, nuestro director de CLAPES, va a hacer su presentación. Después volvemos con tus respuestas y cerramos con una ronda de comentarios finales breve, 2 o 3 minutos, para dar así término al seminario en el horario convenido. Mercedes, entonces, podemos... Mercedes, Acá, ¿me están viendo? Me prendí la cámara, no sé. La cámara no te escuchamos, pero no te vemos. Es que me han bloqueado ustedes, tienen que desbloquearla. Está bloqueada, dice que está bloqueada. Para compartir pantalla, supongo. Bueno, en realidad no voy a poner una presentación, es para verme la cara nada más, pero no puedo prenderla. Ah, ya, ahora Ahí está. sí. Muchas gracias. Gracias, Perfecto. Mercedes. Gusto verte. Uy, gusto verlo, Sergio, Nicolás, Felipe, bueno, todos los amigos, un placer verlos y escuchar tan magistral presentación que nos ha presentado Nicolás.
Eh, Efectivamente, la historia que nos cuenta Nicolás es una historia que Perú la vivió en los años 80. Si recuerdan, en la época del presidente García I, no el II, que ese fue otro tipo de presidente, el Perú vivió una cosa muy similar que nos llevó a una hiperinflación que alcanzaba por encima del 1000% anual. La gente vivía pues con cajas de dinero que la iba desechando, que apenas recibía su salario para convertirlo en dólares, y había tipo de cambio múltiple y era el descontrol, ¿no? Es el mismo modelo, es un modelo destructivo que lleva a la pobreza y que no llevó a ninguna solución para el país hasta que entra el presidente Fujimori, que entró con un discurso también igualmente populista, porque ese es el riesgo, las poblaciones se enamoran de los discursos populistas, pero finalmente se vio obligado a hacer unas reformas económicas de fondo y radicales en el año 1990. Y a partir de ahí, con una nueva constitución, que fue la que hicimos en el año 93, se sentaron las bases de una economía social de mercado con un buen capítulo económico que hoy día está en riesgo porque todavía siguen habiendo miradas dentro del país que van en contra de un modelo que ha permitido un crecimiento económico permanente en el país, con una reducción importante de la pobreza durante los últimos 30 años sobre todo, y un aprovechamiento de este crecimiento. Entonces creo que ese modelo hay que recordarlo, hay que decirle a todos nuestros alumnos y a la gente que lea la historia de América Latina en estos modelos fallidos continuamente de generar medidas populistas, como es el caso de Argentina hoy en día, donde la gente todavía sigue viviendo, pensando de que puede seguir viviendo del Estado. O sea, acá tengo una data que me llama la atención, ¿no? Que se estima que en el año 21 el 55% de los argentinos recibía al menos un plan de asistencia social. Estamos comprando votos, esa es la forma de actuar, y eso implica pues el tremendo gasto fiscal que hemos visto, ¿no? Perú en el año 90, como digo, cuando entra Fujimori, realmente tiene un equipo, cambia el equipo económico a un equipo económico mucho más serio. Recuerdo que era un profesor mío, Carlos Boloña, uno de los actores importantes en esto, en el proceso de reformas. Fueron reformas que se hicieron muy de golpe y son dolorosas. Recuerdo que el ministro Hurtado Miller dijo, terminando de dar el anuncio de los cambios que hizo, estos ajustes fiscales radicales, el liberar los precios, el bajar el nivel de proteccionismo extremo que teníamos, el independizar el Banco Central del Ejecutivo, eso llevó a cambios de fondo. Y él me acuerdo que lo que dijo fue que Dios nos ayude. Y creo que nos ayudó. Es cierto que después ya Fujimori le encantó el tema y se volvió un dictador, pero creo que lo fundamental era tener reformas muy rápidas para que la gente diga, bueno, ahora empezamos, ¿no? La tentación de los populistas más bien es, cualquiera que sea el que gane, es evitar llegar a la tentación populista y decir quiero eliminar al Congreso para que esto funcione, porque el Congreso no te va a ayudar normalmente. Por eso si se da esta aparente posibilidad de alianzas entre dos grupos, el grupo de centro, como es el caso del grupo que lidera la señora Bullrich, y el grupo de Milei, se entiendan y conversen y logren pasar normas que realmente puedan hacer de este país un país posible nuevamente. Si no hay esos acuerdos, la tentación populista puede volver y vuelven las dictaduras, y las dictaduras no son buenas para los países. Sí, pueden resolver los temas económicos, pero las dictaduras nos llevan a conservadurismos en otros temas, en falsas posibilidades. Como bien planteó también hace algunos minutos Nicolás, es muy importante que las señales que le demos al sector privado sean de estabilidad, de buenas reglas, de compromisos claros que vamos a hacer con la inversión privada. Nosotros pusimos cambios constitucionales para proteger a la inversión privada y decirle que los contratos se respetan. Eso fue un tema fundamental. Hoy día los enemigos de esta constitución quieren que eliminemos eso, porque quieren saltarse los contratos. Y nosotros hemos puesto reglas de compromisos donde ganen o pierdan, ellos saben que tienen estabilidad fiscal, estabilidad tributaria y estabilidad jurídica, que es súper importante la seguridad jurídica de los contratos.
Esa estabilidad jurídica le puede dar una gran oportunidad a Argentina, porque si vemos el tema minero hoy, es el tema del día. Todo el mundo habla de los minerales estratégicos que va a requerir ahora la necesidad de hacer el uso de energías renovables, ¿no? Si bien Argentina es muy potente en el tema de hidrocarburos, su gran oportunidad viene también por el litio. Y si los países de la región, como es el caso de Chile o el caso de Bolivia, se dedican a plantear que el tema del litio, digamos que son las principales fuentes, nosotros también lo tenemos, pero no seríamos entre las principales fuentes. Si esos países comienzan a decir que no van van a nacionalizar el litio, que es la frase típica, ¿no? Nacionalizar el litio, que puede ser cualquier cosa, es administrarla desde el Estado, esa es una pésima señal. Argentina puede tener una oportunidad de plantear que puede entrar el sector privado a la explotación adecuada de ese mineral. El tema de China está ya en Argentina y ya tiene áreas donde está explotando también litio, Catamarca, si no me equivoco. Bueno, China puede ser un socio importante, pero hay que plantearle reglas de juego. O sea, no podemos entrar a la explotación sin manejo del tema ambiental, sin manejo del tema social, que son temas fundamentales. Y creemos que si son reglas generales para todos los países, la inversión va a venir, sea China, americana, los americanos con mayor razón, porque lo han puesto en su ley de la inflación, que le lleva a que compre a los países con los que tiene una relación comercial a través de un acuerdo comercial, por ejemplo. Entonces es una ventaja de oportunidad para el litio. Entonces yo creo que eso es una bendición para Argentina, en el sentido de que le puede generar mayor cantidad de divisas y puede ayudarlos a estabilizar más rápidamente, siempre y cuando hagan estos ajustes fiscales, independicen el Banco Central de inmediato. Yo no creo en el tema de la dolarización plena, pero sí creo en un programa de ajuste que lleve a que tengas un programa monetario libre, independiente, que te pueda ayudar. Lo hizo Julio Velarde aquí y nos hemos desdolarizado. La gente confía en nuestra moneda, tanto es así que en países vecinos comienzan a usar la moneda peruana como una moneda de cambio. También, o sea, es el caso de Bolivia, que también tiene una crisis financiera y macroeconómica grave y usa nuestra moneda porque es una moneda confiable. Entonces, creemos que podemos reestructurar, tener un buen Banco Central de Reserva independiente y tener, como bien se plantea, una regla fiscal que es herramienta fundamental para que nosotros no nos salgamos del comportamiento. Toda la crisis que hemos vivido política en los últimos 7 años, todo el tema del COVID, todo lo que significa la guerra Rusia-Ucrania en el costo de los alimentos, etcétera, nos ha servido tener reglas macroeconómicas sólidas. Hemos podido sobrevivir todas estas crisis y hemos podido sobrevivir incluso la tentación política de cambiar la Constitución. Sobre todo en el capítulo económico, porque hemos tenido la cantidad de reservas que tenemos. Hoy día tenemos casi 80.000 millones de dólares en reservas, que Argentina no tiene, que es un país mucho más grande en tamaño y hasta en PBI. Nosotros podemos solventar esto gracias a esta capacidad de tener una muy buena política macro. Nos falta todavía mejorar nuestras políticas micro, pero creo que nuestras soluciones no vienen por regalar plata a la población, sino por generar empleo. Y la generación de empleo solo viene por un incentivo claro a la inversión privada. Creo que me quedo aquí para seguir con los comentarios más tarde. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias por tus comentarios. Felipe. El micrófono, Felipe. Bueno, en primer lugar, decir que para mí es un gusto estar con mis amigos y colegas, Mercedes y Nico. Le agradezco a Nico que haya tomado el avión y se haya venido a acompañarnos a Chile. Así es que es un placer. Esperamos, Meche, tenerte prontamente por acá. Bueno, en el tema yo quiero tratar de resaltar algunos elementos, porque tengo muchas coincidencias con lo que planteó Nicolás. Pero partamos por decir lo siguiente: la situación económica de Argentina es insostenible, la situación actual. La inflación, ya hablábamos, la inflación en 12 meses está hoy día en 140%, va encaminada al 200%, pero ojo que puede ser peor.
Además, el PIB este año se contraería del orden de 3%. O sea, esta es una estanflación de proporciones la que está viviendo Argentina, que no es estancamiento, es peor aún, porque tenemos caída con inflación. O sea, esta inflación es estancamiento con inflación y esto es una recesión con inflación. Es cierto que una parte del problema viene de la sequía. La sequía ha tenido un efecto importante en algunos productos, particularmente en productos agrícolas, en el producto estrella, que es la soja, pero convengamos que la mayor parte del problema viene del deplorable manejo económico del gobierno actual y de algunos gobiernos que le precedieron. No me refiero al tuyo, Nicolás, para dejarlo claro. Las reservas están en niveles mínimos. Fíjense ustedes que aquí estamos haciendo algunas malabares, está haciendo Argentina. Por ejemplo, esta línea de crédito, acuerdo de crédito con China, que le ha permitido abonar en yuanes. Entonces, esto de ser pionero en Latinoamérica, no sé si Venezuela haya intentado algo así, porque China apoya y como hay que cumplir con una obligación con el Fondo Monetario, entonces por ahí Qatar también le tiene otra línea de crédito. No sé si será Qatar como un homenaje a la selección argentina que haya concedido esta línea de crédito. Pero esto podría ser peor. Entonces yo quiero explorar brevemente. Aquí tenemos una situación que puede llegar de una alta inflación, fácilmente llegar a una hiperinflación. No es evidente que esto va a ocurrir, pero es una posibilidad cierta. ¿Por qué? Porque la inflación mensual está en torno, el mes pasado, en torno al 7%. Lo que pasa es que esta inflación, cuando tengamos la inflación de agosto, va a estar cercana a 15%. Pero cuando yo miraba ese gráfico que mostraba Nicolás, en que la base monetaria está del orden de 5% del PIB, viene del 12, 15. Bueno, la gente en Argentina, toda la gente, no hay que ser un doctor en economía para recibir un peso y tratar de cambiarlo por $1. Y eso es lo que está haciendo todo el mundo. Entonces, estamos asistiendo al colapso de la base monetaria. Al colapso de la base monetaria, que significa una presión adicional sobre los precios. La posibilidad de llegar a una inflación mensual de 50% es cierta. Y eso es el umbral de la hiperinflación. Solamente para dar una idea, una hiperinflación del 50% mensual significan 13.000% anual en tasa anualizada de inflación. Esto es complejo, por decirlo menos. Es notable, yo quiero hacer un breve recuerdo, las hiperinflaciones son un fenómeno que recién aparece en el siglo XX y aparecen en primer lugar en las guerras civiles o revoluciones, en la Primera Guerra Mundial, en la Revolución Rusa y en la Segunda Guerra Mundial. Y América Latina tiene el dudoso privilegio de ser una región donde hay 6 países que han tenido hiperinflación. Argentina ya la tuvo, o sea, si vuelve a tenerla, repite. 6 países que no tienen nada que ver con guerra. O sea, nosotros no hemos tenido ninguna situación de guerra. Bolivia es el primer país del mundo que en periodo de completa paz tiene una hiperinflación en 1984-85, en ese periodo. Bueno, otro tema hiperinflación, déficit fiscal. Yo comentaba con Nico que a mí me causa cierta gracia que se hable del déficit primario, porque igual hay que pagar los intereses. Entonces, el déficit primario son cerca de 3 puntos del PIB. Si le añadimos los intereses de la deuda, estamos cerca de 5 puntos del PIB. Pero a esto hay que añadirle el déficit cuasi fiscal, que es el que se origina en las operaciones del Banco Central, que está técnicamente quebrado. Digámoslo, quebrado con todo respeto, pero con patrimonio negativo, ¿no? Tiene un tremendo patrimonio negativo. Entonces, con el cuasi fiscal estamos cerca de 10 puntos del PIB, o más. Tú hacías la cuenta ayer que podía llegar a 15 puntos del PIB, cuando conversábamos este punto. Entonces, tenemos 15 puntos del PIB de déficit fiscal más cuasi fiscal. Esto es absolutamente insostenible, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no se entiende bien
no se entiende bien la decisión, después de las PASO, de la autoridad económica de devaluar 22% sin hacer nada más. Porque si usted devalúa y no hace nada más, lo que tiene es una escalada de precios. Se devalúa en 22% el tipo de cambio oficial, que a su vez era la mitad del mercado negro, y en el mercado negro se devaluó 30% en respuesta. Entonces, si no hacemos nada más, vamos a estar en esta situación, con un gasto público que, como decía Nicolás, está del orden de 40% del PIB. Claro, 40% del PIB con ingresos tributarios que son muchísimo menores, sin acceso al crédito. Muy importante, porque sin acceso al crédito lo que ocurre es que todo el financiamiento lo entrega internamente. O sea, hoy día, ¿quién le quiere prestar voluntariamente a Argentina? No se han descubierto demasiados voluntarios para prestarle. Por lo tanto, no hay crédito. Si no hay crédito externo y los domésticos apenas están dispuestos a sostener por unos pocos meses los papeles del Banco Central, es una situación absolutamente límite. Yo quiero terminar planteando la idea de 5 reformas que me parecen claves en este momento, con mucha coincidencia con los que planteaba Nico. En primer lugar, un plan creíble de ordenamiento de las cuentas fiscales. Esto tiene que venir una caída y un corte del gasto público. Voy a hacer aquí algunas anotaciones también políticas. El candidato que ha sido más claro en este sentido, bueno, Patricia Bullrich también, pero Javier Milei ha dicho que va a ser un corte draconiano del gasto público. La pregunta es, no es tan fácil hacerlo si una parte importante de la población vive del subsidio del Estado, vive de, lo decía Mercedes también, vive de este apoyo por parte del Estado. Entonces, votan por Milei, pero una vez que Milei, si llega si aplicara su programa, tendríamos un corte mayúsculo de las prestaciones del Estado. Porque no es llegar y decir, oye, aquí el problema está, dice Milei, en la política. Bueno, la política, pero al final hay gente que está recibiendo esos recursos. Entonces, no va a ser sencillo. En segundo lugar, también se mencionaba, creo que está relacionado al punto fiscal, es la creación de institucionalidad fiscal. Una regla fiscal creíble, un consejo fiscal autónomo, yo diría también, dentro de lo posible, un fondo soberano, sobre todo mirando lo que va a ocurrir en Vaca Muerta. Si Vaca Muerta es una cosa notable. Lo notable es la riqueza argentina, lo que es más increíble es la forma como se ha manejado. Porque lo que ustedes tienen, lo que ustedes están planteando, Vaca Muerta, es uno de los lugares con reservas de petróleo y gas más importantes del mundo. Y está recién empezando a salir. Tercer elemento, unificación cambiaria. No resiste el tipo de cambio, 7, 8 tipos de cambio distintos. Es una situación insostenible. No sé si será alguien que discrepa de este plan. Entonces, unificación cambiaria. Ahora, ¿será posible ir, y aquí dejo alguna pregunta para Nico también, a un solo tipo de cambio de una? Porque ahí hay un problema con los bienes de la canasta básica, que están algunos todavía al tipo de cambio oficial, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un ajuste de precios de esa medida de una o de dos, porque una alternativa también es ir, me gusta menos, pero le entiendo las dificultades, ir a 2 tipos de cambio inicialmente y converger a uno en un periodo corto de tiempo, si es que se puede hacer. Otro elemento que me parece importante es la apertura. La apertura de la economía. Ya lo mostrabas tú, una de las economías más cerradas del mundo. Ahora, para abrir, tú tienes la camisa de fuerza de Mercosur. Entonces, ¿cómo se puede avanzar en barreras no arancelarias, ¿no? En abrir barreras arancelarias y terminar con las aprobaciones, una vez con la unificación cambiaria y un tipo de cambio de mercado, terminar con las aprobaciones de importaciones en el despacho de algún ministro, que es la forma como ocurre hoy día. O sea, hoy día para importar tienes que tener un permiso. Y ese permiso, ¿quién lo entrega? ¿Cómo lo entrega? Le genera toda suerte de distorsiones a la economía. Es un milagro, creo yo, cómo la economía argentina permanece en pie con este manejo. Por último, dar plena autonomía y credibilidad al Banco Central.
O sea, dar plena autonomía y credibilidad significa que si el fisco pide financiamiento, se le puede decir que no. Si el fisco pide las reservas, este es un episodio muy interesante en Argentina, si el fisco le pide las reservas al Banco Central, se puede negar el presidente del Banco Central sin ser despedido, como ocurrió cuando Martín Redrado era presidente del Banco Central de Argentina. Termino con un comentario político. El comentario político es el siguiente: hay 3 candidatos que tienen posibilidad de pasar a la primera vuelta, ¿no es cierto? A la segunda vuelta. Los 3 candidatos los conocemos, son Milei, Bullrich y Massa. Ahora, yo me pregunto dos cosas me pregunto. ¿Cómo un candidato que está presidiendo la economía, en una economía con 200% de inflación, cómo va a ser posible que pase a la segunda vuelta? O sea, mi impresión es que las posibilidades de Massa son mínimas o cercanas a nulas, a pesar de que, siendo él el ministro de Economía, que allá se llama Economía, pero aquí es nuestro ministro de Hacienda, él tiene una posibilidad de afectar, ¿no es cierto?, en algo los resultados económicos y, quién sabe, en generar una sensación de orden o de bienestar, si es que lo puede hacer, porque la situación es realmente insostenible. Ahora, yo lo que propondría aquí, a mí me parece, francamente, más que sorprendente que el ministro de Hacienda en ejercicio sea candidato presidencial. O sea, hay un tema de institucionalidad ahí, Nicolás, que me parece que es muy importante, porque no puede ser los conflictos de interés enormes que tiene un ministro de Hacienda, que a su vez, no que quiero ser candidato, sino que es candidato, que no hay un periodo de separación entre una persona que debe renunciar, al menos renunciar, y con un periodo de tiempo de diferencia para poder ser candidato a la presidencia de la República. En Chile, los ministros deben renunciar un año antes si quieren ser candidatos a cualquier cosa. O sea, no pueden ser candidatos, los únicos que pueden hacerlo en ejercicio son los congresistas. Eso sí, en Chile. Bueno, me quedo aquí. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Nicolás, tus reacciones. Voy a aprovechar de hacer un follow-up del punto de Felipe. Yo creo que es bastante claro que el potencial de Argentina es gigantesco, pero es solo comparable con el despilfarro que ha significado ese gran potencial. Tú tienes experiencia, estuviste a cargo de la economía argentina. En los primeros 100 días de lo que creemos que va a ser un cambio ideológico en la administración, Felipe puso cinco reformas, Mercedes mencionó un par de alternativas más. ¿Dónde tú crees que debería ser el foco? 100 días, en una economía con potencialmente hiperinflación y todos los problemas que hemos conocido. Yo creo que el foco en los primeros 100 días es el foco en los primeros 100 días es la estabilización macroeconómica. Yo escuchaba recién el comentario de Felipe acerca del tipo de cambio, si se puede unificar el tipo de cambio o no. Yo creo que es inevitable. Creo que es inevitable porque hoy el Banco Central no tiene reservas y la manera de que el Banco Central pueda reconstruir reservas es, digamos, con una política ya muy creíble, muy nítida, muy definida, sin inventos argentinos de desdoblamientos y tipos de cambios múltiples. Entonces creo que hay que ir a un tipo de cambio. Pueden quedar algunos pequeños controles en términos de límites para la formación de activos externos que estén dados simplemente por dolarización y no por pagos de dividendos, etcétera, etcétera, pero tienen que ser límites muy elevados para que la brecha entre el tipo de cambio único y algún eventual tipo de cambio paralelo sea 5%, 3%, inclusive hasta puede estar del otro lado, puede ser que sea una brecha en favor del tipo de cambio libre, ¿no? Oficial. Es tal la cerrazón que han tenido las importaciones en el último año debido a la escasez de dólares, que se ha escindido el precio de los bienes de la canasta básica importados de la evolución del tipo de cambio oficial. Porque, digamos, como no le dan acceso a los importadores, inclusive hasta los alimentos están empezando a estar denominados
en pesos, pero a valores ya más cercanos al tipo de cambio paralelo. Entonces yo lo que creo es que la Argentina tiene que unificar el tipo de cambio y eventualmente, como sin duda va a haber un impacto sobre el precio de los alimentos al inicio, reforzar los planes universales, como la asignación universal por hijo, que es un plan que funciona muy, muy bien, muy targeteado a los sectores de bajos ingresos, sin intermediarios, que ha sido elogiado por diversos estudios internacionales. Entonces se puede reforzar la asignación universal por hijo para llegar a los sectores de más bajos ingresos mientras uno unifica el tipo de cambio y empieza a resolver la macroeconomía. Por otro lado, hay que pasar un presupuesto muy creíble, muy concreto, muy creíble, que tenga reformas de alta calidad. Yo como ministro de Hacienda entiendo muy bien, exministro de Hacienda, la diferencia entre ajustar con un ajuste de buena calidad y un ajuste de mala calidad. Digamos, el de peor calidad es el que no se hace, pero dentro del ajuste que uno puede hacer como ministro o como Poder Ejecutivo, hay ajustes de mejor calidad y otros de peor calidad. El de mejor calidad es el que se basa en reformas, el de peor calidad es el que se basa en pisar gastos, licuar. Entonces hay que tratar de que el presupuesto con el que se inicie la nueva administración contenga la mayor cantidad de medidas de alta calidad, porque van a reforzar la credibilidad del programa y van a ayudar también a que el tipo de cambio se estabilice en niveles más razonables, menos depreciados, cuanto mejores sean las señales. Yo creo que ese es el foco, porque ahí es donde se van a poder construir consensos entre las fuerzas políticas distintas del kirchnerismo. Cuando entremos en temas más estructurales, seguramente va a haber disidencias, que es mejor dejarlas para un poco más adelante, porque hay una urgencia macroeconómica que deviene del riesgo de hiperinflación, del nivel de pobreza, del hambre, que hay que enfrentarlo con un plan de estabilización macroeconómico sólido y creíble. Entonces hay que lograr que lo fiscal ya implique que el Banco Central deja de financiar al fisco, ¿no? Y empezar entonces a derrumbar también la tasa de inflación, con mucha credibilidad fiscal. Perfecto. Mercedes está... Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Mercedes, tú hiciste referencia a las similitudes del caso argentino actual, ¿cierto?, con Perú en su momento. Te quería hacer la siguiente consulta. Si es que Argentina da vuelta a la situación, si es que Argentina tiene un cambio importante institucional en la línea de lo que plantea Nicolás, ¿cuál crees tú, y esta pregunta también para Felipe, en 2 minutos, el impacto regional que tendría tener a Argentina jugando en las primeras ligas, digamos, o al menos distinguiéndose como un buen alumno dentro de la región? ¿Tú crees que eso tendría un impacto tanto económico como político dentro de América Latina y en Perú en particular? Definitivamente sí, o sea, tanto para Perú, Chile, que han sido los buenos alumnos de la clase en los últimos 30 años, creo que sería un gran favor el señalar que ese es el camino, el de la corrección macroeconómica, el tener un Banco Central independiente, un solo tipo de cambio, algunas intervenciones que puede tener el Banco Central. Y la intervención en Perú, por ejemplo, tenemos intervenciones para sostenibilidad, para que no genere picos muy altos o muy bajos y no genere daños en el área comercial, pero en general da sostenibilidad, claridad de señalamiento a la inversión privada. Eso sería un súper logro, porque la región se vuelve atractiva para la inversión privada en su conjunto. Hoy día la región es una región que todo el mundo está mirándola con 5 lupas, cómo están los niveles de riesgo, incluso el caso de Colombia, que también es un país con el que podríamos mejorar. Nosotros seríamos felices de que la región como un todo comience a mejorar sus circunstancias políticas. O sea, vuelvo a decir, no se puede tener gobiernos más a la izquierda, más a la derecha, pero dentro de un marco de buen comportamiento macro y micro, donde asignemos mejor los recursos y no los desperdiciemos. Sí hay que hacer gastos públicos, porque es la necesidad de tener bienes públicos en nuestros países, o sea, tener una buena educación, un buen servicio de salud, infraestructura, mejorar la productividad total de factores, pero eso implica trabajar con un sector privado que sea el que dinamice la economía. Entonces creo nosotros, dando esas señales, podemos hacer de la región una región mucho más atractiva. Solo la señal de tener el mercado único de capitales que queremos hacer con Chile, y ya lo tenemos formalmente, Chile, Colombia y Perú, y eventualmente México,
dentro de la Alianza del Pacífico, es una súper buena señal al mundo. ¿Por qué no incorporar una Argentina modernizada que entre en este mercado y podamos generar la captación de capitales con menores riesgos para todo nuestro país? Creo que las oportunidades están dadas y sí es un tema político. Solo quiero mencionar esto. Es muy importante los acuerdos políticos que lleven a una aceptación popular de estos cambios que son urgentes, que tienen que ser drásticos porque ya no tienen otra opción, pero que les pueden dar una salida de largo plazo y de mucho más seguridad para la región. Felipe. Gracias. Mira, yo creo que sería una tremenda noticia para la región que Argentina... Argentina es la tercera economía de América Latina, después de Brasil y México. Es una economía como comentábamos, con un enorme potencial que podría tener además una muy buena influencia en la región. Ahora, yo quiero en esa parte decir que a mí me parece positivo para Chile, porque hay un efecto, aquí hay una externalidad positiva, así como cuando a Argentina le va mal hay una externalidad negativa a la región, hay una externalidad positiva cuando a Argentina le va bien. Pero yo quiero poner una nota de caución, dos notas. La primera es que yo creo que Argentina no tiene muchas oportunidades más. O sea, bueno, los países siempre tienen oportunidades, pero ¿qué es lo que pasa? Que si el pueblo argentino está claramente cansado de quienes lo conducen hoy, se prueba una alternativa y la alternativa falla, la verdad es que es una situación muy complicada, muy compleja. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué se intenta después? Y lo otro es que aunque haga las cosas bien, no le va a ser sencillo a Argentina volver a tener acceso a los mercados de capitales y ser mirado como un destino seguro para la inversión extranjera. Yo creo que de alguna manera hay muchos que se han apretado demasiadas veces los dedos con Argentina, que lo hace todavía un trabajo más duro, necesario, pero lo que pasa es que no va a ser instantáneo. Lo que quiero decir es que lo primero que tiene que hacer Argentina es convencer a los argentinos. Esa es la primera cosa. Después habrá que convencer a los extranjeros, a los que están buscando dónde instalar sus inversiones, qué países son atractivos para invertir, con la enorme riqueza y oportunidades que tiene ese país. Pero hay un tema de credibilidad muy fuerte que yo creo que está en juego acá. Para terminar entonces, Nicolás, ¿existe la posibilidad de entregar esa credibilidad? Lo que plantea Felipe, ¿el pueblo argentino está entendiendo realmente la situación en la cual está, esta situación terminal de la economía argentina? Yo creo que hay que tomar los resultados de la elección con cautela, porque no necesariamente este resultado de las elecciones es un apoyo a políticas económicas ortodoxas, liberales. Yo creo que hay un componente del voto que no es ideológico, que tiene que ver con un líder carismático que enfrenta a lo que se percibe como la clase política establecida. Parte de ese voto quiere cambios en la dirección correcta, parte de ese voto no tiene nada que ver con un componente ideológico orientado a las reformas, etc. Entonces, de la pericia y del éxito inicial que puedan tener tanto Bullrich o Milei en sus gobiernos, va a depender de que finalmente eso se convierta en un apoyo a las políticas correctas, pero no viene del otro lado. O sea, entonces hay que tomarlo con cautela. Yo creo que lo que sí está claro es que hay un hartazgo de las políticas populistas paternalistas que han sido castigadas en las elecciones, que van a seguir siendo castigadas en octubre, pero no necesariamente ese hartazgo es abrazar lo nuevo en el sentido de, digamos, imitemos a Chile, a Perú o lo que ha hecho en su momento México, Colombia o Brasil, ¿no? Eso está por verse y va a depender del éxito y de que la población en un plazo no muy largo, porque la paciencia dura poco, pueda haber resultados. Y la única manera de que ello ocurra es que se puedan implementar los cambios rápidamente. Lección aprendida, todos los cambios al inicio de la administración.
Con ese mensaje, entonces, quiero agradecer nuevamente al panel de lujo que hemos tenido esta mañana. Mercedes, muchas gracias por acompañarnos. Felipe, por supuesto, la organización y la participación. Y nuestro invitado presencial esta vez, Nicolás, un amigo de la casa, un amigo, por cierto, de Chile. Muchas gracias por participar y esperamos tenerte de vuelta por estos lados pronto. Para el resto de la gente, gracias por participar y estén conectados a las actividades que desarrolla CLAPES UC. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado este interesante seminario. A nombre de CLAPES UC, agradecemos la participación de los expertos que formaron parte del seminario de hoy y además agradecemos a todos quienes compartieron con nosotros esta mañana. Para todas las personas que nos acompañan en el Salón de Honor, los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias.